Nadie podía creer lo que estaba a punto de suceder en aquella lujosa hacienda de San Miguel de Allende. Vanessa Smith caminaba por los pasillos de piedra con la cabeza en alto, haciendo sonar sus tacones como si fueran martillazos de autoridad, sintiéndose ya la dueña absoluta de todo lo que pisaba. Estaba completamente convencida de que su juventud y su belleza habían cegado para siempre al hombre, que le había entregado su confianza y su corazón, creyendo que el mundo estaba a sus pies. A muy pocos días de la boda que prometía ser el evento del año en Guanajuato, la mujer se paseaba sonriendo ante los invitados y socios, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Era una mueca fría y calculada, diseñada meticulosamente para ocultar sus verdaderas intenciones. Todos en la región murmuraban sobre la supuesta suerte de don Roberto al encontrar el amor nuevamente, sin sospechar ni por un segundo que aquella unión traería la tormenta más oscura y dolorosa que esa casa antigua había visto en décadas. Mientras ella brindaba con copas de cristal fino en la cocina, las manos temblorosas de una mujer que había dedicado su vida entera a servir a esa familia secaban lágrimas de profunda impotencia con su delantal. La injusticia se respiraba en el aire, densa y amarga, como un veneno silencioso que se iba esparciendo lentamente por cada rincón de la propiedad, amenazando con destruir un legado de honor, trabajo y tradición que había costado generaciones construir. Vanessa creía tener el control total de la situación. Pensaba con arrogancia que su plan era perfecto y que nadie, absolutamente nadie, podría detener su ambición desmedida por el dinero. Sin embargo, cometió el error más grave de su vida, subestimó el poder inquebrantable de la lealtad y, sobre todo, subestimó la inteligencia y la astucia de un hombre que, aunque parecía profundamente enamorado, nunca había dejado de observar lo que ocurría a su alrededor. Lo que ella ignoraba por completo es que el destino a veces cobra las facturas de contado y de la forma más inesperada y contundente posible. Pero antes de continuar con esta emocionante historia llena de traición y justicia, díganos en los comentarios de qué parte de México o del mundo nos están escuchando hoy. Queremos saber desde dónde nos acompañan para mandarles un saludo. El sol de la mañana bañaba suavemente los muros de cantera rosa de la hacienda Los Arcos, una joya arquitectónica enclavada en las afueras de San Miguel de Allende. El aroma a tierra mojada y a lavanda fresca subía desde los jardines, mezclándose con el olor del café de olla que se preparaba en la cocina, creando una atmósfera de paz que solo se encuentra en el corazón de México, donde el tiempo parece detenerse para disfrutar de la vida. Don Roberto Castillo paseaba por los corredores con las manos en la espalda, observando cada detalle de la casa que había pertenecido a su familia por generaciones. A sus 50 y tantos años, era un hombre de porte distinguido pero hoyos, marcados por el sol del Bajío, cargaban una tristeza profunda, esa soledad que se instala en el alma cuando se pierde al compañero de vida y que ninguna fortuna puede llenar a pesar de tener cuentas bancarias abultadas y tierras productivas. Roberto mantenía la humildad de quien sabe lo que cuesta ganarse el pan y respeta sus raíces. Saludaba a sus empleados de mano y por su nombre, valorando el sudor de su frente, pues para él la verdadera riqueza no estaba en los pesos, sino en la decencia y en el respeto al prójimo, valores que parecía haber olvidado momentáneamente en su reciente enamoramiento. Todo cambió cuando Vanessa Smith entró en su vida como un huracán de perfumes caros y promesas vacías que deslumbraron al solitario hombre. Era una mujer mucho más joven, de belleza despampanante y modales que pretendían ser refinados, pero que escondían una arrogancia hiriente. Miraba la hacienda no como un hogar lleno de historia, sino como un botín, calculando el valor de cada mueble antiguo y cada hectárea de terreno con una frialdad que lava la sangre. En la cocina, doña Carmela, la fiel gobernanta que había cuidado a Roberto desde que era un niño, sentía una opresión en el pecho cada vez que veía a esa mujer pasearse como patrona, con su cabello gris recogido en un chongo impecable y su delantal siempre limpio. Carmela era el corazón de esa casa, una mujer sabia que conocía los silencios de don Roberto mejor que nadie y que intuía el peligro acechando. Detrás de la sonrisa fabricada de Vanessa, afuera, entre los rosales y las bugambilias que adornaban el patio central, trabajaba Mateo, el jardinero de confianza, un hombre de pocas palabras, con la piel curtida por el trabajo duro y manos fuertes,
como raíces de mezquite. Mateo observaba todo desde la distancia, notando cómo Vanessa cambiaba su tono de voz dulce por muecas de asco cuando creía que nadie la veía, tratando al personal como si fueran muebles viejos que estorban en su camino. La tensión llegó a su punto de quiebre una noche durante la cena, cuando don Roberto, con la ilusión de un chiquillo, anunció que debía hacer un viaje de negocios urgente antes de la boda. Confío plenamente en ti, mi amor, la casa y mis asuntos quedan bajo tu mando por unos días, dijo él, tomando la mano de Vanessa, sin notar la chispa de malicia y codicia que se encendió instantáneamente en la mirada de ella. Justo en ese momento doña Carmela se acercó a la mesa para servir el vino tinto, moviéndose con la discreción y el cuidado de siempre. Vanessa, aprovechando que Roberto miraba hacia la ventana distraído, estiró disimuladamente el codo, golpeando la mano de la gobernanta con fuerza y haciendo que la copa se volcara sobre el mantel de lino blanco, salpicando apenas unas gotas en su vestido de diseñador. El grito de Vanessa retumbó en el comedor, rompiendo violentamente la tranquilidad de la noche y asustando a todos. —¿Pero qué haces, estúpida anciana? —chilló, poniéndose de pie de un salto y fingiendo un ataque de histeria desproporcionado. —Mira lo que has hecho. Eres una inútil. Ya no sirves para nada. Deberías estar en un asilo y no arruinando mi ropa. Le gritó con un desprecio que dolía más que una bofetada física. Don Roberto, aturdido por la rapidez de los hechos y la reacción explosiva, solo vio el vino derramado y la angustia fingida de su prometida. —Carmela, por favor, ten más cuidado. Ya no tienes los reflejos de antes —dijo él con voz cansada, intentando calmar las aguas, pero sin defender con firmeza a la mujer que había sido como una madre para él. Esa falta de defensa fue la primera puñalada al corazón de la leal empleada. Doña Carmela bajó la cabeza, aguantando las ganas de llorar por la vergüenza pública, y murmuró un lo siento, patrón. No fue mi intención, mientras limpiaba el desastre con manos temblorosas. Vanessa sonrió con malicia detrás de la servilleta, saboreando su pequeña victoria y la humillación de la anciana, sintiéndose intocable. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar si vieras una injusticia así? Cuéntamelo en los comentarios, Kiru Lieji. Tan pronto como la camioneta de don Roberto se perdió en la polvareda del camino, la atmósfera en la hacienda cambió drásticamente. No fue solo una despedida temporal, fue como si el sol se hubiera ocultado de golpe, dejando a la casona y a sus habitantes en una penumbra fría y amenazante. Con el patrón lejos, el último obstáculo para la ambición desmedida de Vanessa había desaparecido por completo, y ella no esperó ni un solo minuto para demostrar quién tenía el poder ahora, transformando el hogar en una prisión. Lo que estaba en juego iba mucho más allá de unas simples cuentas bancarias o las joyas de la abuela. Se trataba del patrimonio sagrado de los Castillo, tierras que habían sido trabajadas con sudor y sangre desde tiempos de la Revolución y que ahora corrían el riesgo inminente de ser malbaratadas por el capricho de una mujer sin escrúpulos. El legado de honor y esfuerzo de generaciones enteras pendía de un hilo muy fino, a punto de romperse para siempre por la codicia voraz de una extraña que solo veía signos de pesos donde había historia y vida. Para doña Carmela y Mateo, la situación se tornó desesperada y asfixiante en cuestión de horas. No solo temían perder su empleo, que ya era algo gravísimo a su edad avanzada, sino que su propia dignidad y seguridad física estaban en la cuerda floja. Vanessa dejó muy claro, con una crueldad helada, que bajo su mandato no habría piedad un solo ejoj, una sola mala mirada, y terminarían en la calle, sin un centavo de liquidación y sin techo, perdiendo el único refugio que habían conocido en décadas. La amenaza de la miseria absoluta se sentía tan real como el frío de la madrugada en el campo. Pero el peligro más grande y oscuro no era solo para los bienes materiales o los empleados, sino para el mismo don Roberto. Sin que él lo supiera, mientras viajaba confiado, se estaba fraguando una traición que podría costarle su libertad y hasta su cordura. Vanessa no se conformaba con gastar a manos llenas. Tenía un plan macabro para inhabilitarlo legalmente a su regreso, alegando demencia, y quedarse con el control total de su vida y su fortuna. El tiempo corría velozmente en contra de la justicia, y cada segundo que pasaba acercaba a esta noble familia a un abismo del que quizás nunca podrían salir. La transformación de la hacienda fue tan rápida como dolorosa. Apenas unas horas después de la partida del patrón,
Camionetas lujosas comenzaron a llegar, llenando el patio principal de gente desconocida que no respetaba la historia del lugar. La música estridente reemplazó el canto de los pájaros, y el humo de cigarros caros empañó el aire puro del jardín, mientras Vanessa, vestida como si fuera una celebridad de televisión, daba órdenes a gritos, disfrutando cada segundo de su nuevo poder absoluto. Doña Carmela fue la primera en sentir el peso del látigo invisible de la nueva dueña. Vanessa la obligó a servir a sus invitados hasta altas horas de la madrugada, haciéndola cargar bandejas pesadas que hacían temblar sus brazos cansados. «Muévete más rápido, que para eso te paga Roberto», le gritaba frente a todos, chasqueando los dedos como si llamara a un animal, provocando las risas crueles de sus amigos, quienes miraban a la anciana con desdén, sin importarles su dignidad ni sus canas. No contenta con humillarla, Vanessa ordenó a Carmela limpiar de rodillas el piso de la sala principal, donde uno de los invitados había tirado intencionalmente una bebida pegajosa. «Quiero que brille, y no te levantes hasta que pueda ver mi reflejo en él», ordenó con una sonrisa maliciosa. La pobre mujer, con las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, obedeció en silencio, tragándose el coraje y pensando en don Roberto, rezando para que su patrón regresara pronto y pusiera fin a esa pesadilla. Al día siguiente, la situación escaló a un nivel criminal. Un hombre de traje gris, con aspecto de abogado corrupto y una mirada escurridiza, llegó a la propiedad cargando un maletín de cuero. Se encerraron en el despacho de don Roberto, ese santuario donde el patrón guardaba las fotos de sus antepasados y los libros de contabilidad. Desde afuera, Mateo, que fingía podar los arbustos cercanos a la ventana, pudo escuchar fragmentos de una conversación que le heló la sangre y le hizo apretar los puños con rabia. «Todo está listo, muñeca», decía la voz grasienta del abogado. «Con estas firmas falsificadas y el certificado médico que conseguí, podremos declarar a Roberto mentalmente incompetente en cuanto pise la casa. Tú te quedarás con el manejo de las cuentas y las propiedades antes de que él se dé cuenta de que lo golpeó». Las risas de Vanessa resonaron como cristales rotos, celebrando anticipadamente el robo descarado de una vida entera de trabajo ajeno. Mateo, incapaz de soportar más, intentó entrar a la casa para confrontarlos, pero fue interceptado por Vanessa en el pasillo. «¿A dónde crees que vas, indio Igualadú?», le espetó ella, bloqueándole el paso con una soberbia infinita. Cuando Mateo intentó hablar, defendiendo el honor de su patrón, ella lo amenazó fríamente en sí: «Das un paso más o abres la boca, llamaré a la policía ahora mismo. Diré que intentaste robarme y agredirme. ¿A quién crees que le van a creer? ¿Al jardinero mugroso o a la futura señora de la casa?». La impotencia de Mateo era palpable. Sabía que el sistema muchas veces no favorece a los humildes, y el miedo a terminar en la cárcel y dejar a su familia desamparada lo paralizó. Vanessa soltó una carcajada triunfal al ver el miedo en sus ojos, sintiéndose intocable, dueña y señora de destinos ajenos, sin saber que cada una de sus palabras estaba siendo registrada. Mas nadie podría imaginar que, por detrás de aquel silencio y de la aparente sumisión de los empleados, había una verdad oculta que cambiaría todo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una habitación de hotel, con las cortinas cerradas, la figura de don Roberto no estaba disfrutando de unas vacaciones, ni estaba distraído en negocios. Estaba sentado frente a una pantalla de alta definición, con el rostro pálido y las manos apretadas, viendo y escuchando cada insulto, cada plan macabro y cada lágrima de su gente a través de las cámaras que había instalado secretamente días atrás. Su corazón se rompía con cada imagen. La decepción era un trago amargo que le quemaba la garganta. Pero su Menchi, esa mente brillante que había levantado un imperio, estaba trabajando a 1000 por hora. No era el viejo tonto que Vanessa creía. Era un león que se había hecho pasar por dormido para ver quién se atrevía a entrar en su cueva. Con un gesto firme tomó su teléfono y marcó un número. Su voz sonó grave y decidida. «Es hora. Vamos para allá». El ambiente en el despacho olía a triunfo prematuro y a champán barato. El abogado, con una sonrisa de tiburón, extendió los documentos sobre el escritorio de caoba, señalando con su pluma de oro el lugar exacto donde Vanessa debía estampar su firma para consumar el despojo. «Firma aquí, preciosa, y serás la reina indiscutible de todo esto», le susurró mientras ella tomaba la pluma,
sintiendo una descarga de adrenalina al pensar en los millones que pasarían a su nombre con un simple garabato. Pero justo cuando la punta de la pluma tocó el papel, un estruendo hizo temblar las ventanas. La pesada puerta de roble del despacho se abrió de golpe, golpeando contra la pared con violencia. En el umbral no estaba el hombre dócil y enamorado que esperaban. Allí, de pie, con la mandíbula tensa y una mirada de fuego que podía fundir el acero, estaba don Roberto Castillo. No parecía un anciano cansado, sino un general en plena batalla, irradiando una autoridad que llenó la habitación al instante. Vanessa, reaccionando con su habitual hipocresía, soltó la pluma y corrió hacia él con los brazos abiertos, intentando componer su máscara de novia devota en una fracción de segundo. Mi amor, qué sorpresa maravillosa. Regresaste antes de tiempo, te extrañé tanto, exclamó con una voz chillona y falsa, intentando abrazarlo para distraerlo de los papeles comprometedores que yacían sobre la mesa. Creyendo que sus encantos seguían funcionando, Roberto ni siquiera parpadeó. Con un movimiento seco y preciso, levantó la mano y la detuvo en seco, sin permitirle tocarlo. Atrás. Ordenó con una voz gutural que resonó como un trueno. Vanessa se detuvo en seco, confundida y asustada, pues jamás había escuchado ese tono. En él, el silencio que siguió fue sepulcral, roto solo por la respiración agitada del abogado, que empezaba a sudar frío, intuyendo que el teatro se estaba desmoronando. Sin decir una palabra más, Roberto caminó lentamente hacia la enorme televisión que presidía la sala. Sacó su teléfono del bolsillo y lo conectó con calma. ¿Creíste que podías entrar a la casa de un castillo y burlarte de nosotros sin consecuencias? Preguntó con una calma aterradora. Antes de que ella pudiera inventar una excusa, él presionó un botón y la pantalla cobró vida, iluminando la habitación con la verdad más cruda y dolorosa. Las imágenes eran nítidas y el sonido perfecto. Allí estaba Vanessa, en esa misma sala, riéndose de la estupidez de Roberto. Allí estaba el abogado, explicando cómo falsificarían las firmas. Y lo más doloroso, allí estaban los videos de los abusos contra doña Carmela y Mateo a la voz de Vanessa, llena de veneno, retumbaba en las bocinas en T. En cuanto ese viejo firme, lo mando a un asilo y echo a estos indios a la calle. El color desapareció del rostro de Vanessa, dejándola pálida como un fantasma. El abogado, con las manos temblorosas, intentó recoger los papeles disimuladamente para huir, pero sus piernas no le respondían del miedo. La prueba era irrefutable, una bofetada de realidad que destruía en segundos toda su red de mentiras. Don Roberto se giró hacia ella, y con una voz quebrada pero firme, le dijo: yo te abrí las puertas de mi hogar y de mi corazón, y tú solo viste una caja fuerte. Lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia, porque la justicia está a punto de servirse fría. El abogado, sudando a mares y con el pánico desfigurándole el rostro, intentó aprovechar la confusión momentánea para deslizarse hacia la puerta trasera como una rata que huye del barco que se hunde. Pero no llegó muy lejos. Antes de que pudiera siquiera tocar la perilla de bronce, el sonido inconfundible de sirenas inundó el patio de la hacienda, tiñendo las paredes coloniales con luces rojas y azules que giraban frenéticamente, anunciando el fin de su carrera delictiva. Roberto no había venido solo a enfrentar a sus verdugos, había traído consigo el peso de la ley para limpiar su casa de la plaga que la infestaba. Un grupo de oficiales de la policía estatal, con uniformes impecables y rostros serios, irrumpió en la sala con la contundencia de un martillo golpeando la mesa, bloqueando cualquier ruta de escape. El comandante, un hombre alto y de bigote poblado, se dirigió directamente al abogado, quien ya había soltado el maletín y levantaba las manos temblando, balbuceando excusas incoherentes que nadie escuchaba ni le importaban. En cuestión de segundos, el sonido metálico de las esposas, cerrándose alrededor de sus muñecas, selló su destino, terminando con su arrogancia de golpe y porrazo ante la mirada impasible de don Roberto. Vanessa, al ver a su cómplice sometido y humillado, perdió totalmente la compostura y su máscara de dama sofisticada se hizo pedazos en el suelo. Corrió hacia Roberto, agarrándose de la solapa de su saco con desesperación, gritando con los ojos desorbitados: «Roberto, mi amor, tienes que creerme. Ese hombre me engañó, me obligó a hacer esto. Yo te amo.
Todo esto es una trampa de tus empleados para separarnos y quedarse con tu dinero. Sus gritos eran agudos y patéticos, intentando culpar a doña Carmela y a Mateo, quienes observaban la escena desde el umbral de la cocina, con los ojos muy abiertos pero con la dignidad intacta. Don Roberto se soltó de su agarre con un movimiento brusco y decidido, como si se quitara un insecto venenoso de encima, y la miró con una frialdad que le heló la sangre hasta los huesos. No te atrevas a pronunciar sus nombres con esa boca llena de mentiras, le dijo con voz potente, señalando a sus fieles servidores que habían aguantado tanto. Ellos tienen más honor y decencia en un solo dedo que tú. En todo tu cuerpo, Anne. Se acabó, Vanessa. Ya no hay más juegos, ni más engaños. Todo Guanajuato y todo México sabrán quién eres realmente. Hizo una seña cortante a los oficiales, quienes avanzaron hacia ella sin dudarlo. El momento en que las esposas apretaron las muñecas de Vanessa fue la imagen de la justicia divina materializada frente a todos. La mujer que horas antes se paseaba como dueña y señora, humillando a los humildes y despreciando a los trabajadores, ahora era arrastrada hacia la salida, pataleando y gritando insultos vulgares que revelaban su verdadera naturaleza arrabalera y cruel. «Maldito viejo, ojalá te mueras solo, me las vas a pagar», vociferaba Ocaña-Ofiu, mientras era sacada a la fuerza ante la mirada atónita de los vecinos que se habían congregado afuera, atraídos por el escándalo y las luces. La casa quedó en un silencio repentino tras la salida estrepitosa de la policía y los criminales, un silencio que ya no era opresivo, sino limpio y purificador. El aire parecía más ligero, como si la maldad hubiera sido extirpada de raíz con una cirugía precisa. Don Roberto se quedó de pie en medio de la sala, respirando, sintiendo el peso de la traición abandonar sus hombros, pero también el alivio inmenso de haber actuado a tiempo para salvar lo que realmente importaba. Se giró lentamente hacia doña Carmela y Mateo, quienes seguían parados tímidamente, sin saber si acercarse o retirarse, todavía conmocionados por la violencia de los hechos y la revelación de la verdad. Don Roberto dio unos pasos lentos hacia la cocina, allí donde doña Carmela se secaba las lágrimas con la punta de su delantal, todavía temblando por el susto y la emoción. El hombre hijico, el patrón, el dueño de la hacienda, hizo algo que muy pocos en su posición harían. Hans se quitó el sombrero con respeto y, con los ojos vidriosos, se inclinó ante ella, tomando sus manos arrugadas y trabajadoras entre las suyas con una delicadeza infinita, buscando en su mirada el perdón que tanto necesitaba su corazón herido. «Perdonau-mi, Carmelau, perdóname, Mateo», dijo con la voz rota, dejando que una lágrima solitaria rodara por su mejilla cansada. «Estuve ciego, me dejé deslumbrar por un brillo falso y olvidé que el verdadero oro ha estado aquí conmigo todo este tiempo, cuidándome y protegiendo mi hogar sin pedir nada a cambio». El silencio se rompió cuando Carmela, con el amor de una madre, soltó el llanto contenido y abrazó a su patrón, rompiendo esa barrera invisible entre clases sociales para unirse en un abrazo humano y sincero. Mateo, con su sombrero en la mano y la cabeza baja, sintió una mano firme en su hombro. Era Roberto, quien lo miraba ya no como a un empleado, sino como a un hermano, a un igual. «Desde hoy, las cosas van a cambiar en esta casa», anunció Roberto con firmeza, sacando unos documentos de su saco interior. «Antes de que esa mujer intentara robarme, yo ya había preparado esto. Estos papeles aseguran que, pase lo que pase conmigo, ustedes nunca quedarán desamparados. Esta hacienda también es su hogar, porque ustedes son mi única y verdadera familia». La noticia cayó como una bendición sobre los hombros cargados de años de los dos fieles trabajadores. No por el dinero, ni por la seguridad material, sino por el reconocimiento a su lealtad, por saber que su amor y su sacrificio no habían sido en vano. Aquella noche, en la cocina de la hacienda Los Arcos, no hubo cenas de gala ni invitados presuntuosos. Hubo café de olla, pan dulce y una charla larga y tendida entre tres personas que habían sobrevivido a la tormenta y habían salido más unidas que nunca, recuperando la paz que el dinero no puede comprar. La historia de don Roberto nos enseña una lección que a menudo olvidamos en este mundo moderno, obsesionado con las apariencias. Nos recuerda que no todo lo que brilla es oro, y que a veces las personas que más nos aman no son las que nos llenan de halagos vacíos, sino las que permanecen a nuestro lado en silencio, cuidando nuestra espalda cuando nadie más mira. Aprendimos que la sangre te hace pariente, pero la lealtad inquebrantable es lo que verdaderamente
te convierte en familia. En aquel día, todos en San Miguel aprendieron que la verdadera riqueza no se guarda en los bancos, sino en el corazón de la gente buena. Porque el dinero puede comprar una casa lujosa, pero no puede comprar un hogar. Puede comprar compañía, pero jamás podrá comprar la lealtad de un amigo verdadero. ¿Y tú qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte y saber qué piensas. Y si esta historia te conmovió y te hizo valorar a quienes te rodean, compártela ahora mismo con alguien que también necesite escuchar este mensaje de justicia y amor. Nos vemos en la próxima historia.